En muchas culturas antiguas y tradiciones religiosas, gobernantes y miembros de la élite tenían esposas y también concubinas. Las concubinas normalmente cumplían un propósito doble: aumentar el prestigio de un hombre a través de su capacidad de crear niños y, por supuesto, oportunidades ilimitadas de satisfacer sus deseos sexuales. La práctica de tener una concubina se remonta a miles de años hasta las civilizaciones de las antiguas Mesopotamia y Babilonia, donde los miembros de la élite tenían concubinas, muchas de las cuales además eran sus esclavas. Sin embargo, la primera esposa conservaba siempre un lugar prioritario en la familia. En el Islam, tener una concubina estaba también permitido. El capítulo 4, versículo 3 del Corán establece que un hombre puede estar casado con un máximo de 4 mujeres si las puede tratar con justicia. Hasta que el Partido Comunista Chino llegó al poder en 1949, la ley china exigía que un hombre solo pudiera tener una esposa, pero tantas concubinas como le permitiera su riqueza. Esta tradición, que se remonta a la dinastía Han, evolucionó a lo largo de los años, pero siguió siendo una piedra angular de la estructura familiar china. Desde los mercados de esclavos en la antigüedad hasta las familias con dificultades económicas que ofrecían a sus hijas a hogares ricos, las rutas para convertirse en concubina eran numerosas y en muchos casos desgarradoras. La dinámica dentro de estas familias extensas era nada menos que una paradoja. Por un lado, las esposas a menudo ejercían cierto grado de poder de veto sobre cuáles mujeres podían ingresar al hogar como concubinas. Las esposas y concubinas del emperador provenían principalmente de familias nobles, y su función principal era tener y criar a los hijos del emperador. Sin embargo, a medida que avanzaban las dinastías, los harenes crecieron en tamaño y complejidad. En la época de las dinastías Ming y Qing, los harenes se habían convertido en instituciones vastas e intrincadas que albergaban a cientos, a veces miles de mujeres, incluidas las esposas del emperador, concubinas, parientes femeninas y un gran número de eunucos y sirvientas. En la cima de esta jerarquía estaba el emperador, seguido por la emperatriz, que era la esposa oficial del emperador y ocupaba el rango más alto entre las mujeres del harem. La emperatriz era a menudo elegida entre familias nobles y se esperaba que engendrara al heredero del emperador. También jugó un papel crucial en la gestión del harem y el mantenimiento del orden dentro de sus muros. Debajo de la emperatriz estaban las consortes y concubinas imperiales, que estaban clasificadas según un complejo sistema de títulos y rangos. Estas filas no eran estáticas, podían cambiar según el favor del emperador, el nacimiento de hijos varones o la influencia de las familias de las mujeres. Las mujeres eran seleccionadas como Xiunu, mujeres elegantes, para la corte ya en la dinastía Jin, y los criterios de selección variaban de emperador a emperador. En la dinastía Ming, por ejemplo, ningún hogar estaba exento de la selección. Según los estatutos, todas las mujeres jóvenes solteras pasaban por el proceso de selección. Solo estaban exentas las niñas casadas o con discapacidades físicas o deformidades certificadas. Durante la dinastía Qing, las niñas eran llevadas en el día señalado a la puerta Shenggu de la ciudad prohibida para su inspección. Estarían acompañadas por sus padres o parientes más cercanos, junto con los jefes de clan y funcionarios locales, aproximadamente entre 1000 y 3000 niñas. Durante la primera ronda de selección, las mujeres se formaban en filas de 100 según la edad. 1000 eran eliminadas por ser demasiado bajas, gordas o delgadas. El segundo día, los eunucos examinarían intensamente los cuerpos de las mujeres y evaluarían sus voces y sus modales en general. Esto reducía el número a 2000. En el tercer día, examinaban sus pies, manos y la gracia de sus movimientos. En este punto, otras 1000 eran eliminadas. Estas eran sometidas a exámenes ginecológicos, desestimando el proceso a otras 700. Las 300 restantes eran alojadas en el palacio, donde se sometían a una serie de pruebas de inteligencia, temperamento y carácter moral que duraban un mes. Las 50 mejores candidatas eran sometidas a más exámenes y entrevistas sobre matemáticas, literatura y arte, y eran clasificadas en consecuencia a sus resultados. Las 3 favoritas recibirían la clasificación más alta para concubinas imperiales. Solo unos pocos de los que superaban este riguroso proceso serían notadas por el emperador y ganarían su favor. La mayoría pasaría sus vidas en amarga soledad y, como era de esperar, la política y los celos abundaban entre las concubinas. Naturalmente, a las concubinas se les prohibía estrictamente tener relaciones sexuales con nadie que no fuera el emperador.
La mayoría de sus actividades eran supervisadas y monitoreadas por los eunucos, que ejercían un gran poder en el palacio. Las concubinas debían bañarse y ser examinadas por un médico de la corte antes de que el emperador visitara su dormitorio. Con cientos y a veces miles de concubinas a disposición del emperador, cualquier dama a la que el emperador honrara con una visita estaría sujeta a rivalidades celosas. Las concubinas tenían sus propias habitaciones y ocupaban sus días maquillándose, cosiendo, practicando diversas artes y socializando con otras concubinas. Muchas de ellas pasaron toda su vida en el palacio sin ningún contacto con el emperador. Otros pasatiempos populares en el harén imperial incluían dar largos paseos por el jardín, pescar, jugar en columpios y cuidar mascotas. La poligamia era una práctica común en la China feudal, aunque solo los hombres de clase media alta y rica podían permitirse el lujo de tomar varias esposas. Se consideraba una afirmación de la potencia masculina y la presencia de muchas mujeres se consideraba una indicación de la virilidad de un hombre. El énfasis estaba en la procreación y la continuidad del apellido del padre. En el caso del emperador, garantizar un sucesor en el trono era de suma importancia. Como un harén próspero era indicación de un imperio fuerte, la corte imperial se esforzó por organizar la vida sexual del emperador, con una rotación de concubinas. Los funcionarios de la corte mantenían meticulosamente registros detallados de con quién se acostaba el emperador todos los días. Como los emperadores normalmente tenían muchas opciones para elegir, una práctica estándar era que los eunucos exhibieran tablillas de madera con los nombres de las concubinas frente al emperador. Una vez que el emperador volteaba la tableta de una concubina en particular, significaba que quería dormir con ella esa noche. Luego, a la concubina seleccionada se le duchaba y limpiaba el cuerpo antes de envolverla en una gruesa manta, mientras los eunucos la llevaban a pie a los aposentos del emperador. Las concubinas tenían que estar desnudas antes de entrar a los aposentos del emperador para asegurarse de que no portaban ningún arma que pudiera dañar al emperador. Los chinos imperiales creían que las mujeres tenían más probabilidades de concebir durante la luna llena, cuando el yin o influencia femenina era lo suficientemente fuerte como para igualar al yang o fuerza masculina. La emperatriz y otras esposas dormían con el emperador alrededor de la luna llena porque se creía que en esas noches se concebirían hijos de gran virtud. Las concubinas de menor rango tenían la tarea de nutrir el yang del emperador con su yin, durmiendo con él en la época de la luna nueva. Desde la emperatriz de más alto rango hasta la humilde asistente de segunda clase, la vida en el harén imperial coincidía con cierto estándar en comparación con la de un plebeyo. Esto era especialmente evidente en la comida y la moda de las que disfrutaban las concubinas. Importados de diversos lugares, los alimentos de la más alta calidad abundaban en la cocina imperial atendida por expertos cocineros. Si bien todas las concubinas del emperador tenían derecho a comidas deliciosas, la cantidad y variedad diferían según el rango. Si bien el sistema de harén imperial iba a funcionar como un pilar de apoyo al reinado del emperador, a menudo se convertía en un campo de batalla sangriento lleno de intrigas, mentiras, celos y tragedias. Al igual que con los ascensos, la degradación y la pérdida de favor también era una posibilidad si una concubina cometía un error. Durante el reinado del emperador Qianlong, varias concubinas corrieron este destino, incluso la propia emperatriz. En 1765, se dice que la emperatriz Nara había cometido un grave paso en falso al cortarse el pelo, un acto asociado con el duelo según las tradiciones manchúes. Enfurecido, el emperador Qianlong hizo un esfuerzo deliberado por despojarla de su autoridad, le quitó sus privilegios e incluso redujo el número de damas de palacio que la atendían. La figura más estrechamente asociada con el harén en la imaginación popular es la del Imperio Otomano, que a menudo mantenía a cientos de esposas y concubinas encerradas dentro de los muros del palacio, lejos de miradas indiscretas. El harén imperial del Imperio Otomano se convirtió en una jaula dorada donde las mujeres fueron entrenadas y criadas para servir al propósito real. Y aunque pensamos que un harén contiene múltiples esposas y concubinas, esto no fue siempre el caso.
Es importante recordar que todas estas culturas eran muy patriarcales. Las mujeres eran vistas en gran medida como propiedad de sus esposos y las mujeres también eran símbolos de estatus. La idea de que una mujer no debería ser vista en público era común en estas sociedades, pero la mayoría de las mujeres tenían que trabajar, lo que requería salir de la casa. Para los gobernantes, tener un harén tenía dos propósitos. Primero, evitar que las mujeres se comporten de manera inmodesta, lo que habría afectado la reputación de su marido. Y segundo, demostrar que era tan rico que podía permitirse el lujo de mantener a su esposa en la casa sin que ésta trabajara. El Islam valora mucho la pureza, lo que significa que la práctica de mantener a las esposas y parientes separados del resto de la sociedad tenía una justificación religiosa para los otomanos. Bajo los otomanos, el harén evolucionó de ser un lugar para mantener a las mujeres en reclusión para funcionar casi como un hogar real. Además de esposas y concubinas, los sultanes a menudo criaron a sus hijos varones hasta los 12 años en el harén. En el harén residía la madre, las esposas, otras parientes, concubinas y esclavas del sultán. El harén de un sultán cumplía una variedad de funciones y las mujeres que vivían allí a menudo terminaban ejerciendo un poder significativo por derecho propio. O sea, en el transcurso del tiempo, los residentes del harén comenzaron a ir más allá de sus deberes hogareños de producir herederos y se acercaron cada vez más al poder. La vida en el harén dependía en gran medida del grupo al que se pertenecía. Como mucho, el grupo más grande estaba formado por esclavos. La esclavitud era extremadamente común en el Imperio Otomano y los esclavos provenían en gran medida de sociedades no islámicas al margen del imperio, como los Balcanes, el Cáucaso y África. Las mujeres esclavizadas en el harén eran conocidas como jariyas y típicamente fueron llevadas al harén a una edad temprana. Una vez que una jariyá ingresaba al harén, generalmente elegían un nuevo nombre, cortando sus vínculos con su vida pasada. En su mayor parte, los primeros años de sus vidas se centraban en la educación. Las niñas recibían lecciones diarias en todo, desde baile hasta matemáticas básicas. De hecho, la educación brindada a las niñas en el harén fue mucho mejor que la que recibieron la mayoría de las mujeres en el Imperio Otomano. Pero sobre todo, se esperaba que las niñas aprendieran modales y tradiciones cortesanas. De esta manera, las niñas que a menudo eran desobedientes generalmente eran expulsadas del harén y casadas con un plebeyo. Por otro lado, las chicas que sobresalieron en sus estudios fueron llevadas a servir en el palacio. Algunas fueron asignadas para trabajar en tareas básicas como ayudar a cocinar o a lavar la ropa, pero a las chicas más inteligentes y talentosas se les dieron puestos de gran importancia, como ayudar a administrar las cuentas del hogar o ayudar a administrar las operaciones diarias del palacio. Las chicas más bellas y educadas a menudo eran llevadas al encuentro del sultán. Es un error común pensar que todas las chicas del harén tuvieron relaciones íntimas con el sultán. La verdad es que la mayoría de las chicas nunca llegaron a compartir con él. Sin embargo, el sultán ocasionalmente elegía mujeres del harén para compartir su cama, y una vez que lo hacían, se convertían en una parte oficial de la casa del sultán y eran trasladadas a vivir con las esposas y parientes del sultán. En los apartamentos de la familia del sultán, las niñas ayudaban a criar a los hijos que tenían con el sultán junto con sus medios hermanos. Se les proporcionaba buena ropa y buena comida y tenían un nivel de vida que era mucho más alto que el habitante promedio del imperio, pero todavía rara vez se les permitía abandonar el harén. Cuando y si alguna vez se les permitió salir del palacio fue determinado por la valide sultán, la madre del actual sultán. La valide sultán estaba a cargo del harén y ella tenía el poder literal de la vida y la muerte sobre las mujeres que estaban dentro. Esta configuración matriarcal estaba ligada a la longevidad del mismo sultán. Su muerte significaría el final del dominio de la valide sultán en el harén y ella sería aislada. Las otras mujeres en el harén servían a la valide sultán y ella era quien decidía su destino. Seleccionaba a las concubinas más apropiadas para el sultán. Las segundas mejores eran casadas con la nobleza de la corte y las problemáticas eran castigadas y en algunos casos ejecutadas. Esta centralización del poder significaba que las mujeres generalmente trataban de acercarse a la valide sultán para sobrevivir cómodamente y promover sus ambiciones personales y en algunos casos políticas. La valide sultán en particular era un puesto con mucha autoridad. Como madre del sultán a menudo se desempeñaba como regente si un sultán llegaba al poder a una edad temprana. La valide sultán controlaba gran parte de la riqueza de las familias reales y a menudo también tenían la lealtad de los eunucos, quienes custodiaban el harén del palacio.
lo que significaba que tenía un poder considerable si decidía ejercerlo. Los otomanos adoptaron la práctica de mantener a los eunucos o esclavos castrados de los bizantinos. Parte de la razón por la que los otomanos preferían a los eunucos al elegir guardias era porque había pocas posibilidades de que formaran relaciones románticas con las mujeres del harén. Pero los eunucos también eran incapaces de engendrar hijos y los sultanes asumieron que los hombres que no podían tener una dinastía propia tendrían más probabilidades de dar su lealtad total a su amo. Los eunucos en el harén sirvieron como asesores, comandantes militares y, de ser necesario, verdugos. La siguiente en la fila fue la primera esposa del sultán, Haseki Sultán, quien le daba hijos varones y madre del heredero al trono. Esto fue seguido por Haseki Kadin, la esposa de la cual nacieron niñas. Al sultán se le permitía tener 4 de ellas, mientras que Valide Sultán y Haseki Sultán perdían gran parte de sus poderes con la muerte del gobernante. Haseki Kadin podía volver a casarse con la desaparición del sultán. La siguiente en la fila fue el Hasodalik o el Iqbal, que significa la niña afortunada. Estas eran básicamente las amantes del sultán. Se sabía que eran hermosas y talentosas. Su prominencia y posición fueron validadas por la Valide Sultán y Haseki Sultán. A menudo, estas mujeres eran regaladas a los hombres visitantes dignos de ser honrados. Estas fueron seguidas por el Gosde o Gedik. Estas eran jóvenes graduadas de la escuela del harén que habían llamado la atención del sultán por su belleza e inteligencia. Si complacían lo suficiente al sultán y le daban a luz hijas o hijos, podrían ascender en la pirámide. Incluso las mujeres en el harén que eran esclavas podrían convertirse en fichas importantes en la política del imperio. El sultán era la autoridad final en todos los asuntos, por lo que cualquiera que tuviera una influencia significativa sobre él podría llegar a ser muy poderoso. Los sultanes jóvenes o de voluntad débil a menudo eran controlados efectivamente por concubinas favoritas o la valide sultán, y el sultán a menudo daba mujeres de su harén en matrimonio a nobles con los que quería ganarse el favor, lo que significaba que las mujeres del harén formaban redes de influencia en todo el imperio, pero esa influencia también podría ser peligrosa. La libertad era, sin embargo, una cuestión de perspectiva. Estas mujeres fueron efectivamente encarceladas dentro de una jaula dorada del palacio. No se les permitía salir a la ciudad, pero casi no faltaba nada dentro de las instalaciones. Equipados con los más altos estándares de lujo y decoraciones estéticas, los harenes eran increíblemente relajantes que ofrecían un ambiente reflexivo. Era un lugar ideal para que el sultán se retirara y se relajara en compañía de mujeres encantadoras, inteligentes y un entorno exquisito. En cierto sentido de la palabra, solo las esposas del sultán eran libres, mientras que todas las demás estaban atadas en alguna u otra forma y de alguna manera vinculadas a las inclinaciones del gobernante. En la evidente ausencia de libre albedrío, las perspectivas de estas mujeres generalmente se medieron en términos de matrimonio y dependían casi por completo de su capacidad para apaciguar al sultán. Si bien en general las mujeres en el harén estaban a salvo de la violencia, siempre existía la posibilidad de que el sultán o su madre ejecutaran a quienes les desagradaban. Por lo general, esto fue porque participaron en una lucha de poder político y perdieron, pero este no fue siempre el caso. El famoso sultán Ibrahim el Loco fueron ahogadas en el estrecho del Bósforo en un ataque de paranoia. Si bien la servidumbre sexual no era realmente el elemento principal de sus vidas como solemos imaginar que era, siempre fue una posibilidad, y aunque las mujeres podían, y lo hicieron, usar su posición en el harén para ejercer más poder que la mayoría de las mujeres, todavía formaban parte de una sociedad en la que rara vez se otorgaba poder a las mujeres en su conjunto. Las mujeres en el harén caminaban por la cuerda floja entre el poder y la servidumbre durante toda su vida. En el antiguo Egipto hay un par de palabras que se utilizan para lo que llamamos harenes, Ipet y Perkener. Ipet significa privado y se refiere a lugares apartados. Perkener también tiene significados de restringir o confinar y generalmente se refiere a una institución relacionada con las mujeres reales. En la cima de la pirámide de poder femenina en el antiguo Egipto estaba la reina, que era la esposa principal del faraón y la madre del príncipe heredero. Se la consideraba compañera del rey y diosa. El faraón y la reina encarnaban los principios masculinos y femenino que garantizaban la existencia del orden o mat en la sociedad del antiguo Egipto. Este concepto representaba la armonía y el equilibrio cósmico en el mundo. Le siguieron esposas secundarias, cuyo título era Hemet Nesguet. Dada la gran competencia entre las esposas del faraón, no era de extrañar
que se crearan rivalidades en su lucha por sentar a sus respectivos hijos en el trono, que a menudo daban lugar a conspiraciones. Había un harén en Memphis, otro en Tebas y como mínimo uno más en Tel el Amarna, pero de todos los harenes, el más famoso e importante fue ubicado en Medinet el Ghurab, fundado bajo el reinado de Tutmosis III y localizado a la entrada del oasis de El Fayum. Los harenes no eran estancias o edificios adosados al Palacio Real, sino que cada harén era una institución independiente, al mismo nivel que la casa del rey. Los harenes albergaban a cientos de mujeres, entre ellas esposas secundarias del faraón, y otras mujeres que recibían diversos títulos, como las llamadas ornamentos del rey y las bellezas vivas del palacio. Sin embargo, no está claro si el faraón de Egipto lo visitaba periódicamente o si era allí donde enviaba a las mujeres de las que ya estaba cansado y aburrido. El harén real egipcio era una institución económicamente independiente que disponía de sus tierras susceptibles de ser cultivadas, graneros, granjas propias, talleres de manufactura, rebaños y más. Se conocía como la Casa Generet. La administración de este complejo era confiada a personal masculino y disponía de partidas presupuestarias específicas del tesoro real. A la cabeza del harén se encontraba un hombre de confianza del faraón. Contra lo que cabría imaginar, no era un eunuco, pues al parecer esta figura nunca existió en el Egipto faraónico. Una gran diferencia con el harén es que no era un lugar de encierro, sino de residencia. Sus habitantes podían salir, aunque con escolta, y recibir visitas del exterior, y no estaba vetado a otras personas que no fueran el faraón. De hecho, podía darse de que altos dignatarios del rey se casaran con mujeres que vivían en la casa Generet, emparentándose así con él y reforzando los lazos de lealtad. Se tiene constancia también de varias grandes esposas reales que residieron durante algunos periodos en la casa Generet y desde allí se implicaron activamente en la política del reino, especialmente en asuntos de diplomacia exterior. Pero las esposas secundarias, por el contrario, no tenían papel político. Por otra parte, parece ser que los hijos del faraón y de los altos dignatarios se criaban y educaban en los harenes. La educación en la casa era del más alto nivel, por lo que en ella también se educaba a los príncipes de países aliados o sometidos. Esto tenía la doble función de disponer de unos valiosos rehenes y cultivar en ellos la lealtad y hacer posible el aprecio por Egipto. El número de mujeres que albergaba un harén variaba de forma considerable de una época a otra. Se cree en todo caso que alcanzó su máxima cuota durante el Imperio Nuevo, cuando el harén alojó a varios cientos de mujeres. La mayoría eran hijas de nobles y de altos funcionarios, las cuales veían en el hecho de ingresar en el harén una oportunidad inesperada de promoción e incluso de convertirse en reinas de Egipto y en madres de un futuro faraón. La Casa Generet era una institución muy importante para el reino y el faraón, y a través de sus inspectores y guardianes se cuidaba de que no se convirtiera en un foco de problemas, más aún considerando que en ella vivían sus propias familiares. El harén mughal fue el harén de los emperadores mogoles del subcontinente indio. Los harenes estaban compuestos por esposas y parientes femeninas. La mayoría de las mujeres generalmente ingresaban al harén por matrimonio, nacimiento, nombramiento o como obsequios. Las mujeres estaban gobernadas por estrictas reglas de purdad y no podían salir del harén como quisieran, pero muchas mujeres viajaban en peregrinación a santuarios locales, cazando y haciendo turismo con el emperador. Siempre se movían en palanquines decorados o a lomos de elefantes. Dentro del harén llevaban una vida materialmente lujosa y cómoda. El harén tenía jardines, fuentes y canales de agua adjuntos. Cada actividad giraba en torno a la felicidad y el bienestar del emperador, manteniendo al mismo tiempo las reglas del purdat o el ocultamiento según las pautas islámicas. Una vez que una niña entraba al harén, cortaba todos los lazos con el mundo exterior y no podía abandonarlo hasta morir. Incluso si el emperador muriera, ella no podría abandonar el harén ni volver a casarse, sino que sería mantenida recluida en una porción independiente del harén llamada Sugatpura, donde pasaría el resto de su vida en aislamiento. Las damas del harén eran conocidas por sus seudónimos como Gulbadan,
Kashnar Gul Afsana y no por sus nombres reales. Esto se hizo para ocultar los secretos que salían del palacio y detener la rivalidad. Por supuesto, el harén era un gran centro de complots y conspiraciones donde vivían diversos grupos como indios, afganos, iraníes, turarios, uzbecos y cada uno tenía la oportunidad de tener favores y cargos por parte del emperador. Algunas mujeres nobles del hogar imperial eran tan poderosas como sus esposos y en ocasiones desempeñaban papeles más decisivos en el gobierno y actuaban como mecenas de las artes, la ciencia y la literatura. Estas damas reales a menudo comprendían su poder y trabajaban como poderosos grupos de presión. Había una instalación separada llamada Vimarcana, donde los enfermos y los afligidos eran tratados y mantenidos alejados de otras pompas y espectáculos del harén. Se brindaba toda la atención, pero las mujeres enfermas generalmente llevaban una vida solitaria y aislada sin nadie que las visitara excepto las esclavas. Si la mujer solía ser la favorita del emperador, podría visitarla una vez. Eso era todo.